La desesperación y la incertidumbre son en este momento crítico de la pandemia dos de los elementos que más fuerte le pegan a la ciudadanía y a las gentes que tienen la inquietud de qué va a suceder con la apertura o la reapertura de sus negocios. ¿Cómo van a resolver los problemas relacionados con el pago de gasto corriente, de nóminas y sobre todo con la recuperación de la confianza de sus clientes en sus negocios? Eso de volver a la nueva normalidad suena bien como discurso político, pero en la realidad es muy duro, muy difícil el volver a una normalidad sin los apoyos que de una manera o de otra tendrían que recibirse por parte de quien recibe una contraprestación o un pago por sus servicios. Y déjenme explicar a qué me refiero. Se supone que los ciudadanos, al igual que los empresarios, somos personas físicas y en el caso de las empresas son personas morales. Ambos dos pagamos impuestos. Hay impuestos que se pagan todos los días porque son impuestos al consumo, como es el caso del IVA. Cada vez que usted compra una cajetilla de cigarros o compra alguna cosa en un Oxxo o en un supermercado o cualquier cosa, le cobran el IVA. Ese dinero va a parar a la panza del gobierno federal, son impuestos. Y lo mismo sucede con las personas físicas y las personas morales que pagan el impuesto sobre la renta, el ISR, a través de una declaración anual que se hace ante la Secretaría de Hacienda y se hace el pago respectivo. Y hay muchos otros impuestos que van sumándose a los tres ámbitos de gobierno, como es el impuesto sobre la nómina de los trabajadores que tiene cada persona, como son los pagos y las contribuciones que hay que hacer para el Infonavit y para el Seguro Social, como son los pagos del impuesto predial que se paga al ayuntamiento cada trimestre o cada año, depende de cada quien, y también muchos otros impuestos como el de hospedaje que se tiene que pagar a los que se dedican a la actividad turística o de hotelería. Entonces, la suma de todos esos impuestos, la suma de todo ese dinero, son los ingresos que tiene el gobierno federal, que son los ingresos que tiene el gobierno estatal y son los ingresos que tiene el gobierno municipal para ejercer un presupuesto. En el caso federal, el presupuesto de egresos de la federación; en el caso del estado, el presupuesto estatal; y en el caso de los municipios, el presupuesto que le autoriza primero su cabildo y después el Congreso del Estado. Es decir, gastan el dinero que viene de nosotros, de los ciudadanos, de las personas físicas con actividad empresarial o de las personas morales porque tienen negocios o empresas. Entonces luego, siempre se supone que un gobierno está para fortalecer a la economía, para facilitar las cosas, para dar todos los apoyos que sean necesarios para que las personas salgan adelante con sus trabajos, con sus ingresos y con su actividad. Aquí estamos en el caso o en la situación de una emergencia de tipo sanitario. Que quede claro, no la provocó el gobierno federal, no la provocó el gobierno del estado ni el gobierno municipal, la provocó la vida, la provocó Dios, la provocó el mundo. Sin embargo, la contingencia sanitaria y todas las medidas que se toman alrededor de dicha pandemia, pues la toman quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
federal, estatal y municipal. Pero también las decisiones de a quién apoyar para que salgan adelante, primero para comer y sobrevivir, o para no contagiarse y vivir, pero también para que no mueran sus negocios, para que no tengan que correr a los empleados, para que tengan los recursos o las posibilidades suficientes, la flexibilidad suficiente para volver a la nueva normalidad, como le están llamando ahora. Es una responsabilidad pública y política de quienes están gobernando. Es impresionante cómo se están lavando las manos en el gobierno federal para apoyar solo a los que ellos creen que deben de apoyar, al pueblo, a la gente muy amolada, a los pobres. Eso es correcto, ya lo he dicho muchas veces. Y sé que hay muchas personas que simpatizan con esta idea. Qué bueno que se ayude a la gente que no tiene con qué hacerle frente a la crisis. Pero qué malo que no se tenga una mentalidad de apoyar a las empresas y a las personas físicas con actividad empresarial, que son los que pagamos impuestos, con los que el gobierno tiene el dinero para tomar sus decisiones o llevar a cabo sus programas. Ese es el punto y esa es la clave en la que hay que hacer hincapié, porque el gobierno debe ser facilitador, pero también apoyador. Si es una contingencia en la que estamos enfrentando problemas todos, el gobierno debe jugar un rol social y económico, que apoye a los más desprotegidos efectivamente, pero que también busque maneras imaginativas para apoyar a los que producen empleos, generan riqueza y le dan vuelta a la economía con sus tareas cotidianas, le dan fortaleza. Esa es la función esencial que no entiendo por qué no se entiende que no apoyar a los negocios, sobre todo a los pequeños negocios de todo el país, es un crimen contra la economía, es un daño irreversible. El solo hecho de escuchar a la gente que dice, no sé cómo le voy a hacer, pero ¡ay, te voy otra vez!, es doloroso, es dañino, pero es falta de planeación, es falta de voluntad política, es falta de querer hacerle frente a los problemas económicos reales. No se trata de regalar dinero solo por regalarlo, se trata también de proteger a todas aquellas pequeñas empresas que en México son millones, alrededor de 12 millones de pequeñas empresas que merecen respeto y consideración de parte del gobierno de México, de recibir un apoyo, cuando menos que les den el beneficio de que los impuestos que tienen que pagar van a tener mayor plazo o que van a tener créditos suficientes para hacerle frente a esos 3, 4 o 5 meses que van a ser muy difíciles. Y a eso si le sumamos que viene una crisis económica mundial sin precedentes, pues entonces la cosa se pone más complicada. Insisto, que se haga un plan de contingencia económica para salvar a las pequeñas y medianas empresas que necesitan el apoyo de su gobierno, al gobierno al que le pagan impuestos para que lo gaste en sus programas. Es un buen momento de lealtad y de reciprocidad. No es un tema de fifís contra chairos, no es un tema de un partido contra otro, no es un tema de empresarios contra el gobierno, es un tema de fondo, es un tema de cómo resolver de la mejor manera posible el volver a una normalidad que todos sabemos que va a ser la más difícil de nuestras vidas, a lo menos en esta generación. Te agradezco mucho la atención y tu paciencia por escucharme en este comentario. Muchas gracias.